Entonces, ¿dónde se realiza la biotransformación? Bueno, existe un sistema de órganos que forman parte del sistema microsomal. Los microsomas son pequeñas organelas donde se contiene el principal sistema enzimático, ¿verdad? Para la transformación de los xenobióticos. La mayoría de estas enzimas son de naturaleza lipídica y lo que hacen es biotransformar compuestos xenobióticos. Este sistema microsomal nosotros lo podemos encontrar en mayor medida dentro del hígado, que es nuestro principal transformador de xenobióticos, pero también lo podemos ver en las células del tracto gastrointestinal, en el riñón y en el vaso, que son áreas donde se hace como prácticamente un filtrado de la sangre, se revisa todos los mililitros de sangre que hay y pues de esta manera el sistema microsomal puede ayudar a transformar esta sustancia. En menor grado puede ocurrir esta transformación en la gónada, que pues debido a ese paso por esta estructura es que ellas pueden sufrir efectos teratogénicos. También hay cierto metabolismo a través de la placenta, en la epidermis y en algunas células sanguíneas. Ahora, el sistema microsomal tiene enzimas de varios tipos, dentro de los cuales están las oxidorreductasas, o también conocidas como exudasas y reductasas, la glucuronidiltransferasa y las esterasas. Yo recuerdo que el año pasado casualmente vimos una glucuronidiltransferasa que era la que nos ayudaba a conjugar la bilirrubina no conjugada y convertirla en bilirrubina conjugada. Entonces, esto lo que hace es principalmente agregar ácido glucurónico para hacer el efecto que dijimos acá, de convertir una sustancia liposoluble en algo menos liposoluble y que pueda ser excretado en las secreciones normales de nuestro cuerpo. Entonces, acá tenemos una pequeña lista, no son todos, pero una pequeña lista de algunos medicamentos que van a ser metabolizados en sitios específicos. Por ejemplo, en el tubo digestivo podemos tener un poco de metabolismo de antibióticos como la eritromicina, por eso es que da tantas molestias gastrointestinales, las penicilinas, los pigmentos biliares, la tiramina, la clonazepam y la clorpromacina, que son dos medicamentos para inducir el sueño. Dentro de la sangre tenemos la acetilcolina, la succinilcolina, que también, además de ser medicamentos xenobióticos o sustancias xenobióticas, en parte también pueden formar parte de la composición normal de nuestras células. Recordemos que la acetilcolina es un importante neurotransmisor. Ahora, a nivel del riñón se pueden transformar algunos nitritos, ¿verdad? Se pueden excretar incluso. Tenemos que el pulmón ayuda a metabolizar los prostanoides, la placenta procesa esteroides y el cerebro, pues en el cerebro hacen efecto o ocurre cierto tipo de metabolismo de algunos neurotransmisores y sus análogos. Entonces, como les decía, los microsomas son pequeñas organelas, pero que no se encuentran preformados en las células, sino que son restos de fragmentos del retículo endoplásmico liso, y estos los podemos separar o los podemos observar a través de una centrifugación de homogeneizados producidos por desintegración mecánica de las células.
Entonces nosotros lo sacamos, como por así decirlo, a la fuerza, mediante mecanismos de laboratorio bioquímico un poco complejos. Pero pues por lo menos según la teoría sabemos dónde localizar estos microsomas y un poco acerca de para qué sirven. Ya saben que son complejos enzimáticos. No los podemos ver como se mira el aparato de Golgi o como se mira en la vacuola, pero sí lo podemos obtener a través de este mecanismo y sabemos que existen, ¿verdad?, como restos. Además existen enzimas no microsomales que nos pueden ayudar un poco en el metabolismo. Ellos lo que se encargan es de biotransformar compuestos que sí son hidrosolubles, ¿verdad? Aquellas sustancias o xenobióticos menos tóxicos, vamos a tener algunas enzimas en el citoplasma de las células hepáticas. Tenemos el sistema retículo endotelial, donde está el pulmón y el hígado. El propio plasma sanguíneo también posee enzimas no microsomales. Y en ocasiones las mitocondrias nos pueden ayudar, ¿verdad?, para eliminar los xenobióticos. Ahora, ¿en qué consiste este proceso de biotransformación? Bueno, generalmente tiene dos fases. La fase 1 no sistémica y la fase 2 sistémica. La fase 1 consiste en varios tipos de reacciones, dentro de las cuales está la oxidación, que normalmente produce metabolito activo. Luego también están fases de reducción, donde vamos a tener metabolitos poco activos. Y por último, la hidrólisis, que es la ruptura de enlace gracias al agua. Y ellos van a producir metabolitos inactivos. Ya en la fase 2, que es la más pequeña, ocurre la conjugación. Como les decía, se pega o se une con una molécula que altera todas sus estructuras o todas sus características químicas. Y luego de esa conjugación, todas las estructuras son inactivas e hidrosolubles y pueden dirigirse hacia los sitios de eliminación. ¿Cuáles dijimos que eran los sitios de eliminación de los xenobióticos? ¿Alguien? Mecanismos de excreción de los xenobióticos. Teníamos la orina, el sudor, las heces, muy bien, Hawking. Por eso es que, por ejemplo, en las Olimpiadas a los muchachos les piden pruebas de orina, ¿verdad? Porque hay muchos esteroides, medicamentos de ese tipo que se pueden identificar en nuestra orina. Entonces, en resumen, en las reacciones de fase 1 se agregan grupos funcionales a la molécula de la droga para dar un nuevo producto apto para sufrir la fase 2. Algunos grupos funcionales, ¿verdad? Tenemos el grupo OH, que produce una hidroxilación. El grupo carboxilo, que hace una carboxilación. Tenemos el NH2, que es un grupo amino, amida. Vamos a hacer una aminación o transaminación. Tenemos esta estructura que está acá, el grupo metil, que va a producir una metilación. Y por último, cuando se le agrega un grupo sulfato, vamos a inducir una sulforinación, ¿verdad? Que estos grupos funcionales, ¿verdad?, como les decía, preparan a la molécula para entrar en la fase 2. Entonces vamos a tener un xenobiótico que va a sufrir una fase 1 y va a producir un metabolito activo 1.
Y luego este metabolito activo 1 va a pasar a una fase 2 donde vamos a tener un metabolito inactivo que va a ser excretado por las distintas vías que les acabo de mencionar. Entonces, en las reacciones de fase 1 ya hablamos un poco, ¿verdad? De cuáles son los grupos funcionales. Como pueden ver en esta lista, las oxidorreducciones son las más importantes o son las más abundantes que forman parte del citocromo P450 dentro de los microsomas. También no podemos olvidar los mecanismos no microsómicos, en las cuales se utilizan enzimas del citoplasma para neutralizar, por así decirlo, la sustancia. Entonces, como les decía, el citocromo P450 es el que tiene en su poder la carga de hacer la mayoría de la neutralización o algo así, o transformación inicial que tienen las sustancias. Como pueden ver acá, las citocromos están ubicadas en la membrana de las mitocondrias y normalmente tiene hierro en su estructura. Podemos ver el hierro a través de toda su estructura y como gracias a o a esta sustancia, el hierro o el sustrato, por así decirlo, va transformándose y haciéndose más apto para la siguiente fase. Lo podemos ver más de cerca. Una citocromo P450 y pues esto lo que hace es, aquí lo que se hizo fue traspasar electrones desde el NADPH que está en el citosol hacia el mismo. Entonces estas interacciones químicas ayudan a transformar el metabolito y que este puede ser eliminado. Ahora hablemos un poco del citocromo P450. Se dice que es el sitio catalítico más versátil. ¿Versátil qué quiere decir para ustedes, chicos? Dice Gris que de todas las formas. Entonces versátil también que se puede acomodar o que es variado. Entonces el citocromo P450 es un conjunto, una familia de enzimas que se transforman o que tienen isoforma. Isoforma es que tienen isómeros, pero que actúan, ¿verdad?, con metabolitos distintos y que catalizan reacciones distintas. Se dice que una misma familia de personas muestran alrededor del 40% de similitud en una familia de citocroma. En la nomenclatura de los citocromos, la abreviatura es SYP y se les asigna un número arábico a la misma familia de citocromos. Luego, por ejemplo, CYP1 sería una familia.
Después se le agrega una letra mayúscula para hablar de la subfamilia y el miembro de esa subfamilia. En una subfamilia, los distintos tipos de citocromo muestran un 55% de identidad de secuencia. Entonces, como se imaginarán, como tenemos una gran variedad de sinobióticos, también tenemos una gran variedad de enzimas para reaccionarlo. Si alguna persona, ¿verdad?, tiene deficiencia en alguna familia de citocromo, clínicamente va a tener la tendencia de no tolerar alguna sustancia. Por ejemplo, existen personas que pueden beber una gran cantidad de alcohol sin emborracharse. Esas personas probablemente están dueñas o adueñadas de un citocromo P450 bastante bien amaestrado y pues con mejores efectos en lo que es la eliminación del licor. En cambio, supongamos que genéticamente otra persona llega viene y toma licor, esperando aguantar lo mismo que la primera persona que les hablé, y al contrario, con 2 cervezas ya está completamente borracho. Entonces, eso puede ser un indicio que le falta o tiene deficiencia en algún citocromo, que en este caso sería el que metaboliza el alcohol. Entonces, eso hace que entre las personas haya una gran varianza o versatilidad con respecto a la respuesta de los medicamentos. Por eso, para poder lanzar un medicamento a la calle, se realizan un montón de pruebas previas, en donde se toma nota de cuáles son los efectos beneficiosos y también de cuáles son los efectos adversos que surgen durante la observación del paciente, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué son? Ellos son hemoproteínas, son como primos hermanos de la hemoglobina. La hemoglobina era una hemoproteína, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la hemoglobina, chicos? Sí. Ok, entonces esta también es el citocromo P450, también es una hemoproteína y la podemos encontrar no solo en los seres humanos, sino también en las bacterias, en los arqueas y en eucariotas. Normalmente el citocromo P450 puede estar o va a estar en presencia reducida y pues, cuando se ve activado por el oxígeno, entonces este va a pasar a un estado de oxidación y va a liberar agua. Ahora, la isoforma del citocromo P450, es decir, el tipo de citocromo para el tipo de xenobiótico que yo necesito, va a ser principalmente inducida. Si ustedes no se ponen o no se exponen, mejor dicho, a un xenobiótico, normalmente van a tener cierta deficiencia en metabolizar o en estar en contacto con dicho xenobiótico. Normalmente lo que hace o lo que pasa es que la transcripción del ARN mensajero se aumenta para ese pedazo de citocromo. Sin embargo, es importante entender que puede haber alguna interacción farmacológica, en donde los efectos de un fármaco se alteran porque se ha administrado previamente o se administra concurrentemente o posterior a otro medicamento.
Ya, esto habla de, por ejemplo, ¿por qué no puedes tomar cloroquina con metformina? ¿Verdad? Porque estos dos medicamentos pueden hacer interacción y van a tener como organismo diana el hígado. Entonces, las interacciones farmacológicas es muy importante que lo sepan. Y luego, pues tenemos ejemplo, la warfarina y el fenobarbital. La warfarina es metabolizada por el citocromo de la familia P, subfamilia C9, número 2. Entonces la warfarina se va a ver, va a llegar menos a su efecto terapéutico cuando el fenobarbital se administra en estos pacientes. Porque el fenobarbital es un inductor del citocromo P450. Recordemos que para que la warfarina haga el efecto deseado, ella tiene que estar, como les digo, en un nivel óptimo. Sin embargo, si ustedes aplican la fenobarbital al mismo tiempo, la fenobarbital va a hacer que la enzima que elimina la warfarina actúe más rápido. De manera que la warfarina poco o no va a alcanzar la dosis terapéutica necesaria. No sé si eso les quedó claro. Ok. Entonces, interacciones farmacológicas se refiere a que nosotros apliquemos un medicamento que interactúe farmacológicamente con otro, ya sea aumentando su eliminación o disminuyendo su eliminación y por tanto aumentando su efecto. Ahora, aquí tenemos ejemplos de dos familias, la CYP1 y la CYP2, y los efectos. Por ejemplo, la CYP1A metaboliza hidrocarburos aromáticos. Actúa en la carcinogénesis producida por estos agentes y los pulmones pueden convertirse de fenobarbital inactivo a carcinógeno activo mediante un proceso de hidroxilación. Recordemos que hidroxilación es agregar un grupo hidroxilo, que es este que está acá. En cambio, la CYP2A6 se encarga del metabolismo de la nicotina. Posee un alelo natural y dos alelos nulos o inactivos. Se ha evidenciado que individuos con dos alelos nulos están protegidos de volverse fumadores dependientes de tabaco. ¿A qué se refiere? Bueno, de que los alelos nulos es no reaccionar al tabaco. Entonces, eso es raro de encontrar, pero sí existe y este citocromo lo que va a inducir es que la persona pueda dejar de fumar en el momento que quiera. Ahora vamos a la fase 2, donde ocurre la conjugación con sustancias endógenas. Entonces nosotros podemos conjugar sustancias ya sea con ácido glucurónico, con sulfato, como con ácidos endógenos como el ácido acético y algunos aminoácidos. Todas estas sustancias tienen la característica de que son hidrosolubles, es decir, que se diluyen mejor en agua que nuestros xenobióticos que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces acá tenemos todos los tipos de reacciones que pueden ocurrir también en la fase 2. Tenemos la sulfatación, la glucosidación, donde agregamos glucosa, la glucuronidación, que es donde se agrega ácido glucurónico,
la metilación con el grupo metilo o conjugar con los aminoácidos. Fase 1, oxidación, hidrólisis y reducción. Fase 2, oxidación. Ahora, un ejemplo que vamos a ver es la biotransformación del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico normalmente ustedes lo conocen como aspirinita. Entonces la aspirinita entra en esta forma, es un xenobiótico y sufre la fase 1 de transformación donde vemos que se sustituye este grupo funcional por un grupo hidroxilo. Luego, este ácido salicílico neutralizado, por así decirlo, va a ser conjugado con el glucurónido. Este glucurónido, que es esta molécula que está acá, vuelve completamente soluble al ácido salicílico, ¿verdad? Y eso hace que podamos eliminarlo a través de la orina. Ahora, existe una biotransformación que puede producir metabolitos tóxicos. Después de la fase 1 de la oxidación, este metabolito, debido a una deficiencia de la glutatión, no se puede dar la conjugación. Entonces, tenemos planes B y C. Si no hay glutatión, podemos agregar la cisteína o podemos agregarlo a ácido mercaptonúrico. Y ambos pueden suplantar, ¿verdad? La acción de, por así decirlo, las otras moléculas que mencionamos antes y ayudarnos a eliminar los xenobióticos. ¿Por qué tenemos que tener, muchachos, tantas estructuras o tantas enzimas para eliminar los xenobióticos? ¿Quién me puede decir algo al respecto? Bueno, la carbamazepina entra en forma de epóxido y va a ser transformado por la familia CYP3A4 de citocromo, donde el epóxido de carbamazepina 2,3 pasa a 10,11 y por último se da la hidroxicarbamazepina, que puede ser eliminada a través del riñón. La fenitoína, que es otro medicamento. ¿Alguien sabe para qué sirve la fenitoína? Bueno, la fenitoína se usa como un anticonvulsivante, así que tiene un efecto en el sistema nervioso central. Y por eso es importante que tengamos tantos mecanismos de citocromo para eliminarlo. Ahora, existen ciertos factores que pueden modificar la actividad de nuestro sistema microsomal. Dentro de ellas tenemos ciertos factores ambientales, la presencia de enfermedades, la mala nutrición, los trastornos genéticos que les hablé anteriormente, el sexo, ¿verdad? Si es femenino o masculino. Y por último, la región. Perdón, la edad. Mientras más edad tiene el paciente,
más se le ha gastado, por así decirlo, el sistema microsomal. Por lo tanto, no va a poder, como les digo, hacer efecto tan rápido o eliminarse tan rápido como lo hacía como unos 20, 30 años antes. Entonces, hablemos un poco de otros factores que afectan la actividad enzimática microsomal. Estos son algunos que no podemos evitar, como por ejemplo la edad, el sexo, factores genéticos. En la nutrición, nosotros necesitamos estar bien abastecidos con proteínas para la síntesis rápida de perdón, ¿cómo les digo? Se me fue la idea. Bueno, los inductores enzimáticos aumentan la síntesis de enzimas. Mientras más enzimas, más rápido se metaboliza el xenobiótico y se elimina. Y hace un menor efecto o tarda más en hacer su efecto. Entonces, algunos inductores enzimáticos son el fenobarbital, la fenilbutazona, la rifampicina, la fenitoína, la carbamazepina, el alcohol. Ahora, algunos mecanismos autoinductores. Tenemos medicamentos como el clorpromacino, el clordiazepóxido, la pentobarbital y la meprobamato. Ellos aumentan, ¿verdad? Se autoinducen, perdón, enzimas o la producción de enzimas y pues hay que tener cuidado con la dosis de ellos. También, como hay inductores, hay inhibidores. Estos inhibidores disminuyen la síntesis de la enzima del sistema microsomal y por ende, si lo tomas junto con otro medicamento, al estar inhibida la enzima, entonces el xenobiótico se va a ver acumulado en la sangre del paciente. Luego también, pues ya habíamos hablado de la edad, el estado de nutrición, los estados patológicos, factores genéticos y factores ambientales. En los factores ambientales también estaba, si no mal recuerdo, si estamos exponiéndonos a uno o a más xenobióticos en un mismo momento, ¿verdad? Esto ya lo mencionamos. Y bueno, en respuesta a algunos xenobióticos, podemos encontrar que los fármacos pueden ser inútiles, o que los efectos farmacológicos van a estar disminuidos. Pueden haber efectos tóxicos propios del mismo xenobiótico. Y también podemos tener inmunidad y carcinogénesis. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos? Dice acá. Acá tenemos en esta columna la enzima o proteína afectada y aquí tenemos la reacción que ésta induce. Ahora, ¿qué hace el cuerpo en respuesta a los xenobióticos? Normalmente eso lo explica la farmacogenética. En la farmacogenética se inducen o se investigan factores genéticos, variación de la respuesta a fármacos y toxicidad.
Ahora, muchas personas tienen algo llamado polimorfismo. Los polimorfismos lo que indican es que un paciente tiene varios patrones genéticos para producir distintos patrones de citocromo. Y esto puede afectar no solo las enzimas del citocromo, sino las enzimas para producir proteínas transportadoras o para sintetizar receptores. El cianuro es un ejemplo de un metabolismo xenobiótico muy tóxico y rápidamente oxidante. Si nosotros usamos los fármacos adecuadamente, como se vio muchas veces, entonces estos fármacos dentro de la posología normal nunca van a producir toxicidad, ¿verdad? Y también tomando en cuenta los otros hallazgos en el paciente, por ejemplo, la diabetes mellitus, si está tomando algo para el oído o para otra sustancia. Acá tenemos de nuevo un repaso, ¿verdad? O un resumen del metabolismo. El xenobiótico se expone al citocromo P450, produce un primer metabolito y luego va a ser sometido a una conjugación donde vamos a tener un xenobiótico listo para eliminarse. Y aquí los efectos que pueden tener cada uno de los metabolitos reactivos. Ahora, en farmacología, cuando ustedes miren un medicamento, van a hablar de la toxicocinética y toxicodinamia. Generalmente el producto químico viene, introduce al cuerpo en los distintos sitios que hablamos. Tenemos P450, forman metabolitos reactivos. Estos pueden interactuar con las moléculas dianas y alterar esa molécula o al final hacer una reparación molecular. De manera sistémica, a veces la toxicodinamia puede ser desactivado o puede ser eliminado por la vía renal o hepática. Ahora, las células alteradas molecularmente pueden entrar a necrosis o pueden hacer reparación celular o pueden entrar a una fase clínica. Ahora, una pequeña reflexión solo para terminar la clase. Vivimos en un mundo donde la comida está llena de químicos. Sin embargo, el jabón tiene avena, miel y vitaminas.